la verdad ha sido revelada. El problema de Franco Colapinto no es el coche, es el corazón del coche. La F1 ha estado mintiendo sobre el verdadero cáncer de Alpine. El lamento de Colapinto en Qatar, el auto no va, no es una queja sobre la suspensión, es el síntoma de una enfermedad terminal en el motor Renault V6 híbrido. La escudería francesa no está en crisis de gestión, sino en una crisis de potencia que ha sido legalmente congelada por la FIA. El A525 es lento porque el motor de Viry-Châtillon simplemente no tiene los caballos de fuerza para competir, y gracias al acuerdo de congelación de unidades de potencia hasta el reglamento de 2026, Alpine está condenado a 2 años de irrelevancia técnica. ¿Es Colapinto un piloto de F1 o un rehén sacrificado en el altar de un motor obsoleto? ¿Por qué Renault lo mantiene en el asiento si saben que no puede ganar? Porque Colapinto es la única cortina de humo que queda para cubrir el fracaso del motor. Esta es la historia de cómo la F1 condena a un talento a la lentitud por una decisión de ingeniería tomada hace media década. ¿Será el argentino el chivo expiatorio de la guerra de motores de 2026? ¿O usará esta verdad devastadora como palanca para escapar del infierno de Renault? El análisis más profundo de la crisis técnica y el futuro del motor V6. Comenta, opina y suscríbete, porque vamos a desvelar por qué el motor Renault ha sentenciado la carrera de Colapinto. La F1 es una batalla de ingeniería. El chasis y la aerodinámica son la piel, pero el motor es el alma. Y el alma de Alpine está muerta. El Gran Premio de Qatar, con su trazado de alta velocidad y largas rectas, expuso la debilidad de Alpine de la manera más cruel. En un circuito que premia la potencia bruta y la eficiencia aerodinámica, el A525 se arrastró, siendo consistentemente uno de los coches más lentos de la parrilla. La queja de Colapinto sobre la suspensión ablandada y la ruptura del parque cerrado para cambiar la configuración son solo síntomas de un problema mucho más profundo: la incapacidad del coche para correr con alta carga aerodinámica, downforce. Para correr con la misma downforce que McLaren o Mercedes, se necesita un motor potente que pueda compensar el arrastre aerodinámico resultante. Si el motor es débil, el equipo se ve obligado a quitar carga aerodinámica, buscando una configuración de baja downforce para compensar la falta de potencia en las rectas. Pero al quitar downforce, el coche pierde agarre en las curvas de alta velocidad, como las de Qatar, obligando a los ingenieros a ablandar la suspensión para intentar encontrar algo de tracción mecánica. El resultado es un coche inestable, lento en curva y que destroza los neumáticos. La lentitud de Alpine no es un error de chasis, es la física cruel del déficit de potencia. La unidad de potencia Renault, fabricada en Viry-Châtillon, ha estado en el punto de mira desde el inicio de la era híbrida en 2014. Aunque el equipo ha prometido constantemente estar cerca de la competencia, la realidad ha sido un déficit crónico frente a Mercedes y, más recientemente, frente a Honda Red Bull. La FIA, en un intento por contener los costos y permitir a los equipos enfocarse en la nueva reglamentación de 2026, impuso una congelación de desarrollo de motores total hasta el inicio de la nueva era. Esta congelación es la verdadera condena de Alpine. Al congelarse el desarrollo, cualquier déficit de potencia que Renault tuviera al momento del cierre de desarrollo se convirtió en una desventaja permanente durante 2 temporadas completas. La FIA permite ciertas correcciones de fiabilidad o ajustes de seguridad, pero no se pueden hacer modificaciones que aumenten directamente la potencia. Esto significa que, hasta 2026, el motor Renault que impulsa Colapinto y Gasly tiene un techo de rendimiento fijo, muy por debajo del de sus rivales. El hecho de que Renault sea el único equipo que usa su motor, a diferencia de Mercedes, que suministra a varios equipos, y Ferrari, que tiene clientes, aísla aún más su desarrollo. La falta de feedback y la presión de múltiples clientes para mejorar la unidad de potencia significa que Viry-Châtillon opera en una burbuja. Esta soledad técnica es letal bajo la congelación. No hay forma de que Alpine pueda compensar este déficit de potencia con el chasis o la aerodinámica, y mucho menos bajo el límite presupuestario o budget cap. El budget cap, límite presupuestario, es el otro verdugo. Alpine no puede simplemente gastar miles de millones para corregir el diseño del chasis para compensar el déficit del motor. Cada euro debe ser asignado con precisión. Y la cúpula de Renault ha tomado una decisión brutalmente pragmática: sacrificar el coche actual para invertir todo en el motor de 2026. El reglamento de 2026 es un reinicio completo del motor. La unidad de potencia tendrá un 50% de potencia eléctrica, con combustibles 100% sostenibles y una arquitectura simplificada. Esto es la última oportunidad de Renault para volver a ser un motor de élite. Si fallan en 2026, su proyecto de F1 se vuelve indefendible. Por lo tanto, la prioridad número 1 de toda la organización, desde París hasta Stone, es la supervivencia del proyecto del motor de 2026. Esto nos lleva al sacrificio de Franco Colapinto. Colapinto no es el piloto principal de Alpine,
Es un factor de mitigación de daños y un instrumento de prueba para el coche actual, mientras el verdadero talento y los recursos financieros de ingeniería se desvían a Viry Chatillon. Su trabajo es simple: mantener la presencia de marketing. Su imagen es usada para justificar el gasto de Renault, especialmente en mercados clave como Latinoamérica. Proporcionar datos básicos. Correr en pista para que los ingenieros entiendan las correlaciones entre el túnel de viento y el asfalto, incluso si el coche es lento. Ser el chivo expiatorio. Si el coche es lento, la frustración del público se dirige al rendimiento en pista, y no al fracaso del motor congelado. La estrategia de la doble parada en boxes en el sprint de Qatar es la evidencia más clara de este sacrificio. El equipo utilizó la carrera corta, que debería ser un mini evento de prestigio, como una sesión de prueba de neumáticos y configuración para la carrera principal. Colapinto fue instruido a rodar lento, a abrir el gap con Gasly, a probar la goma blanda en condiciones de carrera y a sacrificar el resultado deportivo, quedar último, por la recolección de datos. La frustración de Colapinto no fue solo por la lentitud, sino por la irrespetuosa desvalorización de su papel como competidor. Él es un piloto de carreras, no un robot de telemetría. El impacto psicológico es devastador. Colapinto no está compitiendo contra Verstappen, está compitiendo contra el fantasma de un motor que no existe. Cada vez que pisa el acelerador, se encuentra con el muro de los caballos de fuerza que le faltan a Viry Chatillon. Esto destruye la confianza y la motivación. Es un burnout garantizado, una carrera destinada a ser destruida por una estrategia corporativa. La reaparición de Flavio Briatore se entiende ahora bajo esta luz. Briatore no está allí para arreglar el motor congelado. Está allí para gestionar la crisis de relaciones públicas y para asegurar que Colapinto, el activo más valioso de marketing, no rompa definitivamente con la escudería antes de que Renault tome una decisión final sobre 2026. Briatore tiene que vender la idea de que el futuro es brillante mientras el presente es una catástrofe. La solución para Colapinto pasa por una sola palabra: escape. Tiene que negociar su salida antes de que su reputación se vea permanentemente manchada por la lentitud del motor Renault. Su única esperanza es un equipo con certeza de motor para 2026. Williams o Aston Martin, motor Mercedes. Si se libera un asiento en cualquiera de estos equipos, Colapinto tendría acceso a la unidad de potencia más fiable y potente de la F1, Mercedes, dándole una plataforma de rendimiento real. Audi, el motor del futuro. Audi es el único fabricante que está construyendo un programa de F1 desde cero con una unidad de potencia totalmente nueva para 2026. Colapinto, con su juventud y su capacidad de desarrollo, es el candidato ideal para liderar ese proyecto, escapando de la maldición del motor Renault para abrazar la promesa del motor alemán. La crisis de Colapinto en Qatar no es solo sobre el talento desperdiciado, es una advertencia para toda la F1. El sistema de congelación de motores, aunque bien intencionado para ahorrar costos, ha creado una parrilla de dos velocidades donde los rezagados están condenados a la lentitud. La FIA debe intervenir para garantizar que los jóvenes talentos no sean atrapados en estas estructuras moribundas. El futuro de la meritocracia se basa en la capacidad de los pilotos de competir con herramientas justas. El lamento de Colapinto, el auto no va, es el epitafio del motor Renault congelado. El argentino ha sacrificado su sprint y su reputación para exponer una verdad incómoda. Alpine no está compitiendo en la F1, está en un modo de supervivencia técnica hasta 2026. Y Colapinto es el último y más costoso sacrificio en esa desesperada espera. La gran pregunta que queda en el aire del desierto es: ¿permitirá Renault que el talento de Colapinto se pudra por 2 años más mientras esperan el milagro de 2026? ¿O Briatore, el maestro negociador, logrará vender al piloto a un rival poderoso, inyectando el efectivo que Viry Chatillon necesita desesperadamente para ganar la guerra de los motores del futuro? La carrera del argentino ya no es en el asfalto, es en la mesa de negociaciones. El tiempo se agota. No dejes de comentar y suscribirte para descubrir si Colapinto logrará escapar del infierno del motor congelado. Ahora de la verdad política ha llegado. El grito de Franco Colapinto en Qatar no solo expuso el motor congelado de Renault, sino que activó la operación Briatore. El maestro de la manipulación, Flavio Briatore, no regresó a la F1 para ver a Alpine languidecer. Regresó para ejecutar un takeover o una venta estratégica. Colapinto no es su protegido, es su arma más valiosa. La frustración pública del argentino, el auto no va, es el ultimátum de Briatore a la cúpula de Renault en París. El mensaje es claro: o invierten los miles de millones necesarios para compensar el déficit del motor de 2026, o Briatore venderá el talento de Colapinto al mejor postor, dejando a Alpine con un coche lento y sin futuro mediático. ¿Cuánto vale un piloto con la narrativa de underdog y el respaldo de todo un continente? ¿Es Colapinto la ficha de cambio que salvará financieramente a Alpine, aunque deportivamente lo condene? Esta es la historia de la guerra de poder en los pasillos de Enstone, donde cada minuto que pasa es una traición, y cada palabra de Colapinto es una bala.
La F1 post-Qatar ya no es una carrera de coches, es una guerra de información. El PADEC entendió inmediatamente que el lamento de Colapinto era la voz de la verdad técnica. Y en este juego de poder, Briatore está usando esa verdad como un látigo. Su estrategia se basa en 3 pilares. Maximizar el valor del activo, Colapinto al permitir que Colapinto muestre su frustración, a diferencia de Pierre Gasly, que fue más reservado, Briatore está inflacionando el valor del piloto. Está demostrando a McLaren, a Aston Martin, a Williams y crucialmente, a Audi, que Colapinto tiene la mentalidad de un campeón, no acepta la mediocridad. Su valor de mercado acaba de dispararse porque ha demostrado que es leal al rendimiento, no a la chequera. Humillar a Renault corporativamente. La lentitud de la 525 ya era un problema. La declaración de Colapinto lo convierte en un escándalo mediático. Esto presiona a la junta directiva de Renault, que debe justificar ante sus accionistas porque su inversión de miles de millones de euros en un equipo de F1 está siendo ridiculizada públicamente por el piloto que ellos mismos pusieron en el asiento. Forzar el movimiento. Briatore es un maestro en la creación de crisis para forzar una decisión. La crisis es la venta del equipo, la venta del motor. Renault podría vender el departamento de Viry-Châtillon o la venta del piloto. Y para Briatore, la venta del piloto es el camino más rápido para obtener liquidez y un asiento estratégico en otro equipo. El fiasco del pit stop doble en el sprint de Qatar fue la gota que colmó el vaso, y su análisis es clave para entender la traición interna. La estrategia fue ordenada por la cúpula técnica, obsesionada con la recopilación de datos para compensar la debilidad del motor congelado. El sacrificio de Colapinto y Gasly fue una decisión de ingeniería desesperada, pero políticamente, fue una traición a los pilotos. El piloto que se sintió más traicionado fue Colapinto, que ya estaba luchando por su credibilidad. El hecho de que tuviera que rodar lento, comprometiendo su ritmo y quedando detrás de un piloto de pago como Stroll, es un insulto a su mérito. Briatore ha tomado nota de este acto de traición. Para él, la estrategia de carrera debe primar sobre el testeo desesperado. Su misión ahora es garantizar que ese tipo de decisiones no vuelvan a ocurrir, o usar este historial de maltrato como argumento legal para liberar a Colapinto de su contrato sin un alto costo de penalización. La tensión en Enstone, chasis, y Viry-Châtillon, motor, se ha vuelto insostenible. El problema de Alpine no es solo el motor débil, es la división geográfica y cultural entre las dos fábricas. Viry-Châtillon, Francia, motor la vieja guardia de Renault, orgullosa y defensora de su unidad de potencia, que se resiente ante las críticas de Enstone. La congelación del motor los ha puesto en una posición de vulnerabilidad total. Enstone, Reino Unido, chasis/diagonal operaciones la nueva dirección, que hereda un déficit de potencia y debe compensarlo con un chasis brillante, algo que no han logrado. El lamento de Colapinto, al ser un piloto que opera desde Enstone, es interpretado por Viry-Châtillon como un ataque interno orquestado por la cúpula técnica británica. La guerra de Alpine es ahora una guerra civil entre fábricas. ¿Podrá Briatore, que opera sin lealtad a ninguna de las dos culturas, unificar o desmantelar esta estructura fallida? Es la única pregunta que importa. El futuro inmediato de Colapinto pasa por la reorganización del PADEC de Mercedes. La gran jugada es el asiento de Aston Martin. Fernando Alonso, el hombre de hierro, es la clave. Alonso ha demostrado que puede desarrollar un coche y llevarlo a la cima, pero su paciencia tiene límites. Si Mercedes le ofrece un puente de 2 años antes de la llegada de Andrea Kimi Antonelli, Alonso se irá. Esto es lo que Briatore está esperando. Escenario 1. El asiento de Aston Martin. El movimiento. Alonso a Mercedes, dejando el asiento libre en Aston Martin. El juego de Briatore. Briatore ofrece a Colapinto a Lawrence Stroll. Stroll, aunque tiene a su hijo Lance, necesita un piloto con pedigrí de talento y la narrativa de underdog para legitimar su inversión. Colapinto, el vengador, que fue humillado por Lance en Qatar, se convertiría en su compañero de equipo. El beneficio para Colapinto: acceso al motor Mercedes, que es superior al Renault, y la oportunidad de brillar en un ambiente de presión, justo lo que Briatore ama. El precio para Alpine: la pérdida de su activo más valioso, pero a cambio de una suculenta tarifa de liberación contractual que podría ascender a decenas de millones de euros, dinero vital para el desarrollo del motor de 2026. Escenario 2. La apuesta de Audi 2026. El movimiento. Colapinto firma un precontrato con Audi para 2026, con un año de transición en Williams, motor Mercedes. El juego de Briatore: demostrar a Audi que Colapinto tiene el compromiso y el carácter para liderar un proyecto desde cero. La frustración de Qatar es una señal de que Colapinto no teme desafiar a una estructura fallida. Audi valora esto. El beneficio para Colapinto: un asiento garantizado en un equipo de fabricante con un motor nuevo, escapando de la maldición del V6 de Renault.